Bienvenidos, bienvenidas a nuestra conferencia del día de hoy. El día de hoy contamos con una conferencista que nos va a regalar un ratito de su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento. Antes de presentarla, les quiero platicar un poquito de la dinámica que vamos a llevar en la sesión. Como ya saben quienes nos han acompañado en sesiones anteriores, les pedimos por favor que en la parte del chat nos dejen su nombre completo porque es nuestra manera de pasar lista. Para quienes nos van acompañando en Facebook, lo pueden poner en los comentarios del video. Les recordamos que con la asistencia a 5 de nuestras conferencias les haremos llegar una constancia por su participación. Asimismo, para quienes nos están acompañando en Zoom, les pedimos mantener el micrófono apagado durante la duración de la parte expositiva. Después tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Ahora sí, sin más que decir, les quiero presentar a la doctora Claudia Estrella Castillo Ramírez, quien es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra casa, con maestría y doctorado otorgado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en Ciencias Financieras, profesora de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de las Américas Puebla, Universidad Panamericana. Miembro activo de la Comisión de Investigación que preside la Fundación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, jefa de edición de la Revista Mexicana de Economía y Finanzas y actualmente profesora distinguida en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con la distinción de investigadora nacional nivel 1 del SNI. Y hoy va a platicar con nosotros sobre la conferencia que ha titulado La importancia de un sistema de evaluación financiero para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos en México. Doctora Claudia, un placer estar con usted. Le damos la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por la presentación, Guadalupe. Y bueno, para mí, como lo dijo ella, es un honor estar aquí con ustedes porque yo estudié ahí en la UAM y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con esta conferencia. Espero sea de su interés. Y pues comenzamos. Adelante, Guadalupe, por favor, con el primer slide, si es tan amable. Bueno, como ya habrán visto en la promoción, bueno, lo que estoy haciendo en este momento trabajando con un profesor de la Universidad de Querétaro es que estamos haciendo un libro que en breve yo creo van a ver por ahí y ojalá tengamos unos ejemplares para poderlos regalar a ustedes también sobre las OCAPs. ¿Por qué nos interesó este tema? Bueno, rápidamente les digo que ahorita la voy a definir qué es una SOCAP, pero antes de definirla quiero decirles que hay varios estudios que plantean que las SOCAPs en México son un importante mecanismo para reducir pobreza. Por lo tanto, eso lleva a que se fomente el desarrollo y además la inclusión de sectores muy vulnerables, ¿no? Esto ha llevado a que nazca una nueva figura que se llama cooperativa, que eso es lo que va a ser una SOCAP, ahorita lo defino. Sin embargo, la importancia de enfocarnos a este tema radica en que nosotros buscamos primero que este tema que además es novedoso porque las cooperativas son, digamos, de reciente creación, y que son muy diferentes a otras instituciones financieras como los bancos, las vamos a formalizar en un libro, aparte de artículos, claro, donde vamos a dar a conocer cómo funcionan, cómo se evalúan y cuál es el fin de esta. La siguiente, por favor. De acuerdo a esto, estas SOCAPs o cooperativas, como se llaman, han tenido ciertas dificultades. Primero porque son un organismo nuevo, ¿no? que tiende a ser un intermediario financiero, pero que por su naturaleza tiene una dualidad de maximizar beneficios por un lado, lo que requiere que obtenga utilidades y ganancias, pero por otro lado también cumplir con un fin social. Y eso ha hecho que el marco legal que regula estas OCAPs enfocadas en México, pues vaya a veces en sentido contrario a lo que es el desempeño empresarial. Entonces, por el lado del marco legal, una SOCAP
tiene que alcanzar un fin social, debe tener una sostenibilidad financiera y además proteger los recursos de los socios. Por lo tanto, se ha visto en la necesidad de generar un sistema que permita medir cómo gestiona financieramente este organismo, pero además con un sistema muy particular porque tiene que estar adecuado a la necesidad de esto que se llama cooperativa. Adelante, por favor. Entonces, ahora sí voy a decir que esto que se llama SOCAPS, que es la abreviación, es una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, ¿no? ¿Cómo está definida? Son sociedades integrales del sector social sin ánimo especulativo y sin fines de lucro, que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Ahorro y Crédito Populares, tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios. Fíjense que aquí en esta definición es un intermediario financiero, está claramente ahí porque va a hacer acciones de ahorrar y prestar, pero finalmente te dicen no puedes especular y no va a haber fines de lucro. Entonces, esto sale un poco de lo que tenemos definido en el sistema financiero con lo que es un intermediario financiero, que el más común es un banco, ¿no? Que es el que voy a nombrar, porque entonces vemos que aquí hay una dualidad. Por un lado tengo que cumplir con un fin social, pero por otro lado, cuidando que no tenga fines especulativos y, bueno, un marco regulatorio que se adapte a esto. La que sigue, por favor. Hola. Entonces, las SOCAPs nacen de un concepto que es una cooperativa, ¿no? Que es una forma específica de organizar y realizar una actividad económica. Aquí se menciona la producción o distribución de bienes y servicios, y que está enfocada a satisfacer una necesidad. ¿Qué necesidad vamos a satisfacer en una SOCAP? Pues el de ser un intermediario que dé ahorro y préstamo. Entonces, dado que las cooperativas se dedican a diferentes actividades, pues tienen un marco regulatorio diferente debido a su actividad y dependiendo de la legislación del país donde se encuentran. ¿Qué quiere decir? Que este fin social que está en el concepto de cooperativa o SOCAP hace que pues no haya, como siempre pasa en el sistema financiero al día de hoy, una regulación clara y concreta. Es decir, si ustedes se fijan, yo les diría que como financiera que soy, siempre que nace un nuevo intermediario financiero, en la parte financiera tenemos que ir aprendiendo con el ensayo y error. ¿A qué me refiero? A que una vez que está este organismo, conforme va evolucionando y trabajando, nos damos cuenta de cuáles las regulaciones que necesita, cómo se puede medir para que una vez que lo podamos medir su desempeño, podamos evaluarlo y decirle cuáles son las mejores prácticas o cuáles prácticas no debe tener. Entonces, en eso radica esta parte de decir, pues, ¿cómo vamos a medir el desempeño de estas OCAPs? Y parte de que como es relativamente un intermediario financiero nuevo, pues todavía hay muchas cosas por pulir y adecuar para lograr. La que sigue, por favor. Entonces, algo que es muy importante mencionar es que estas cooperativas nacieron también con un fin donde después de un aprendizaje en otros intermediarios financieros como son los bancos, se está dando mucho énfasis en principios y valores cooperativos. ¿Qué quiere decir? Que antes de ser creados, bueno, se dice, a ver, es muy importante que tengas en mente que hay que considerar principios y valores. Ahí menciono los principios corporativos que son promovidos por la Alianza Cooperativa Internacional, ¿no? Que es el organismo, digamos, que los está regulando. Y menciona 7 de ellos que ustedes están viendo: una adhesión libre y voluntaria, control democrático, participación económica, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Entonces,
Es importante ver que si ustedes se fijan, también ya hemos vivido y aprendido con otras instituciones que se dan fraudes, se dan, pues, muchas veces robos, ¿no? Porque no hay el marco legal o porque no hay un órgano que respalde todo esto. Entonces, se hace mucho énfasis ahorita en esto de la parte de los principios y los valores. La que sigue, por favor. Voy a irme también a los valores, que es la próxima, ¿no? Y en esta de los valores, que va de acuerdo con los principios cooperativos, pues bueno, dice, tienes que tener una autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honradez, transparencia, responsabilidad social y preocupación por lo demás. Cuando empezamos a estudiar este tema y vi esto de los principios y valores, me parece que lejos de ser algo como que sea ideal, ¿no? Seguirlos o no, o estos, sí me parece que tener en cuenta que las instituciones financieras recuerden que finalmente están tratando con gente que es un ser vivo, siempre es importante recordar principios y valores. Entonces, desde mi punto de vista, el que una cooperativa tenga sí muy claro desde un principio que su conformación tiene que estar regida por esto, hace que los que están integrando estas cooperativas pues tengan ahí en la mente que es muy importante proporcionar el servicio que buscan, porque finalmente eso es lo que van a hacer, dar un servicio, pero siempre con un fin social. Puede ser que lo sigan o no lo sigan, pero eso ya será decisión de cada persona, pero me parece que mencionarlos y hacer énfasis en ellos sí hace que tu fin no sea nada más obtener utilidades o ganancias sin importar la persona. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, voy a pasar a mencionar cómo se ha dado lo que es la parte del marco regulatorio, porque el marco regulatorio es lo que da la directriz para saber cómo voy a conformarme y qué beneficios puedo otorgar, qué beneficios puedo obtener y qué lineamientos voy a seguir. Entonces, ahí menciono que estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Ahí en el título pues ya lo dice, su fundamento es una cooperativa y ahora lo llama sociedad, ¿no? Porque es un grupo de personas. Están reguladas por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Eso. Y ahí está abreviado, que realmente lo que están haciendo es darle un nombre y poner la inicial de cada uno de lo que conforma este nombre, ¿no? Que además son muy largos, pero bueno, se va uno familiarizando. Voy a mencionar rápidamente cómo ha evolucionado lo más importante, ¿no? Porque este marco regulatorio nos permite tener una idea de cómo puedo ser evaluado, que es lo que a mí me toca destacar, ¿no? Y la propuesta que traigo. Entonces, en la última década del siglo XX fue cuando, la verdad, el gobierno mexicano ya empezó a ver que este nuevo, digamos, modelo llamado SOCAP, que surgió como cooperativa, sobre todo en los estados, tenía que tener una regulación ya más sólida. Y realmente se considera que fue en diciembre del 91, cuando ya se emite el decreto que modificó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, con el fin de crear una figura jurídica que diera una normativa a las cajas populares. Quiere decir que ahí ya mencionó que eso, me parece que varios de ustedes lo han escuchado, que no es muy común aquí en la ciudad, pero sí sobre todo en los estados, lo que se llamó cajas populares. Bueno, las cajas populares fueron lo que dieron el fundamento para generar esto que se llama SOCAP. Entonces, adelante, por favor. Ahí, espero que lo alcancen a leer, confío en que ustedes tienen muy buena vista. Entonces, resumo rápidamente en un cuadro, ¿no? Lo que es las antecedentes y fechas importantes en la regulación de las SOCAPs. Para llegar a este cuadro, nosotros tuvimos que, bueno, estudiar desde el punto de vista económico cuál fue el inicio de las cooperativas, por qué se dio, cuál es el fin social de estos. Es una parte más de un análisis económico que no puede entrar a fondo,
pero que van a poder ver cuando el libro esté editado en breve por Porruga. Pero aquí les resumo rápidamente, ¿no? Las antecedentes y fechas importantes de la regulación de la SOCOP. Realmente esto se cree que su inicio fue, ¿no?, con un sacerdote, digamos que fue la iglesia quien inició este tipo de cooperativas o uniones. Digo, ahora lo conocemos como cooperativas, pero seguramente en ese momento fue, ¿no?, una creación de una asociación entre la gente para dar préstamos y fomentar el ahorro, ¿no? Entonces se tiene antecedentes de que Pedro Velázquez, junto con otros clérigos, crean la Caja de León, ¿no? León 13, en octubre de 1951. De ahí ya se tiene registrado un primer Congreso Nacional de Cajas Populares en 1954. Y ya cuando, digamos que esos serían los dos eventos que para mí fueron importantes mencionarles en este momento. Y ya vemos que en el 64 se desarrolla la Confederación Mexicana de Cajas Populares, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, es hasta el 1991 cuando ya se da un decreto y la ley le da una figura jurídica a estas OCATs. Se crea una Ley General de Sociedades Cooperativas en 1994. Se desarrolla la ley que creó el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamos y de Apoyo a sus ahorradores. Fíjense qué curioso. Sí voy a mencionar que este fideicomiso surge también como una necesidad, ¿no? Como pasó en algún momento con los bancos, de crear el IPAB. Porque si ustedes recordarán, se da esta cuestión de los defraudadores de cuello blanco, que son dueños de banco, que llega un momento en que dicen no tengo dinero, no tengo para pagar, y de eso surge el IPAB, que es una institución que ahora respalda que cuando existe este tipo de cosas, pues por cada peso que tengas invertido, él te dará alguna cantidad, pero hay alguien que responda, no como en esa fecha que si ellos se hubieran ido, nadie les hubiera pagado. Entonces, igual en esta forma, las cooperativas se vieron en la necesidad de generar un fideicomiso para tener alguien atrás que respaldara, ¿no?, esta situación de que en caso de que no funcionen, de que quiebren o que haya algún mal manejo, pues haya quien responda por estos ahorros que hay. Porque seguramente escucharon, ¿no?, que en el año de 2000 hubo problemas de insolvencia y liquidez en algunas cajas de ahorro. Y también en 2014, caso concreto en Oaxaca, pues hubo ahorros perdidos, ¿no? Entonces, la intención de crear este fideicomiso era, pues, buscar que se tenga un respaldo, aunque, pues, siempre va a haber algunos problemas que están fuera del alcance. Entonces, también menciono que ya en el 2001 la LGC, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, fue un cambio que permitía a las cajas de ahorro, las uniones de crédito y las sociedades de ahorro y préstamos volverse cooperativas. Entonces, se presenta la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el 2001 y se crea una ley para regular las actividades de estas cooperativas en el 2009. Pues, adelante, por favor. Entonces, se debe resaltar que esta ley, ¿no?, que se genera en el 2021, tiene 4 principales objetivos. Regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos u otras operaciones. Regular, promover y facilitar las actividades y operaciones de estas últimas, su sano y equilibrio desarrollo. Proteger los intereses de los socios ahorradores y establecer los términos en el que el Estado ejercerá las facultades de supervisión, regulación y sanción en términos de la presente ley. Entonces, ahí ya vemos que en el 2021 como que ya hay un marco regulatorio más sólido, porque entonces empiezas a dar las directrices de cómo debes de trabajar, qué es importante proteger, pero además ya te voy a decir cómo te voy a supervisar. La siguiente, por favor. Entonces, otro elemento importante que se me hizo, que quiero destacar es que estas SOCAPs deben de estar constituidas por un mínimo de 25 socios, ¿no? Que van a contribuir con su capital. No tienen un monto específico ni tampoco mínimo o máximo.
y generalmente se les pide que sea una aportación en efectivo, porque posibilita que, pues bueno, y esto principalmente va enfocado a que las aportaciones que realizan los socios de la SOCAP sean en especie, entendiendo por especie la aportación en efectivo. La siguiente, por favor. Entonces, debido a que ya existe un marco regulatorio y que te dice cómo debes trabajar, en el artículo 18 de esta ley, de esta reglamentación que se establece en el 2021, ya se clasifican, empieza a haber una clasificación de las SOCAPs en 4 niveles. Estos 4 niveles, además, van a requerir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que eso es lo que significa CNBV, para realizar sus operaciones. Aquí ya no les mencioné que realmente son 5 niveles, hasta después, ¿no? Haciendo las slides me di cuenta, que es el nivel básico. Ya generalmente nada más se mencionan los 4, pero bueno, son aquellas donde se encuentran cooperativas pequeñas y que están en proceso de autorización. Entonces, los otros niveles ya son el 1, 2, 3, 4 y bueno, están asociadas a ciertas características que tanto esta regulación como la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La siguiente, por favor. Entonces, debido a esta clasificación, va a depender de las actividades que puedan realizar las SOCAPs. Entonces, es muy importante que ahí se van observando, ¿no? ¿Qué sí pueden hacer o qué no pueden hacer? Casi las primeras actividades las hacen todas, en las últimas, donde ya hay unas actividades más concretas, es donde difieren, ¿no? Sobre todo porque los niveles avanzados son los que tienen, digamos, el derecho a hacer estas actividades. ¿Por qué? A lo largo de esta revisión de bibliografía y de casos de las SOCAPs, lo que hemos visto es que todavía, dado que es un intermediario financiero que está en proceso, pues bueno, realmente se le dota de todas las capacidades para hacer actividades conforme va subiendo el nivel. ¿Con qué fin? Con el fin de protegerse ante contingencias. Yo diría que es básicamente eso, ¿no? Porque dado que va dirigido también a grupos mucho más pequeños que los que abarca un banco, pues bueno, eso a veces limita a acceder tan rápidamente a las clasificaciones y a las actividades que puede desempeñar. Entonces, aquí vemos algunas de las actividades que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, todas pueden recibir depósitos de dinero a la vista de ahorro a plazos, retirables en días preestablecidos y retirables con previo aviso, expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables, etc. La siguiente, por favor. Les quiero mostrar la otra, ¿no? Ahí igual constituir depósitos a la vista a plazos en instituciones de crédito, realizar inversiones en valores gubernamentales, redimir o emitir órdenes de pago, fungir como receptores de pago, realizar la compra y venta de divisas, distinguir seguros que se formalizan a través de contratos de adhesión, distribuir fianzas, llevar a cabo la distribución. La siguiente, por favor. Celebrar contratos de arrendamiento, realizar inversiones permanentes, adquirir bienes inmuebles, recibir donativos, aceptar mandatos y demás operaciones. A ver, aquí ahorita seguramente algunos de ustedes dirían, bueno, pues había muchas actividades y demás. Recuerden que al igual que otra institución financiera, y supongo les ha pasado, cuando tú te acercas al banco generalmente preguntas por el producto que es de tu interés, porque tienen una cartera de productos, ¿no? Que muchas veces uno no utiliza, pero que dependerá de la necesidad que quiero cubrir cuando yo pregunte por ese servicio. Entonces, los menciono aquí, pero me parece que si quisieran ustedes entrar al detalle, ¿no? Lo pueden buscar de qué se trata esa actividad, pero realmente son actividades que las menciono porque, bueno, primero por conocimiento general, 2 porque sé en el tema y 3 porque, insisto, uno se acerca cuando necesita ese producto
Y lo que se ha visto es que estas cajas de ahorro han estado dando estos servicios y han sido requeridos en algún momento. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en esta última parte, si se acuerdan, están clasificadas, ¿no? Por niveles. Ya vemos ahí que empiezan a faltar, ¿no? Ya no están los tachecitos, que quiere decir que las nivel 1 no pueden realizar operaciones de factoraje, ¿no? Tampoco prestar servicios de caja de seguridad, ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina, realizar y compra y venta de divisas en ventanilla, celebrar contratos de arrendamiento tampoco, ni las de nivel 2, tampoco servicios de caja y tesorería en el nivel 1 y 2. Y ya vemos que las últimas tres, que es asumir obligaciones con cuentas de terceros, expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura en cuenta corriente y otorgar descuentos de toda clase, prácticamente están, ¿no? Reservadas para aquellos que están en la clasificación que es la nivel 5. Entonces, yo diría básicamente que se refiere a que tengas, ¿no?, la solvencia para hacer frente con tu capital. Por eso ya dejas esas últimas terceras a estas actividades. Siguiente, por favor. Entonces, además de, como ahorita les mencionaba, de esta asociación que es la que ha venido regulando a las cooperativas, también hay un organismo internacional que regula el actuar de las cooperativas de ahorro y préstamos. Ahí está el World Consortium of Credit Unions, ¿no? Que ya es ahora un organismo, digamos, a nivel internacional, que busca ser un Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito y que se fundó en el año de 1971. Este tuvo un papel fundamental, ¿no? Sobre todo porque ha venido apoyando para la creación de otras cooperativas y bueno, al igual que muchas otras cosas, como sabemos, Europa nos lleva ventaja, entonces lo que ha hecho este organismo es impulsar el desarrollo de cooperativas y ahorro y préstamos, sobre todo en la región de América Latina, que es a la que pertenecemos. Entonces, no solo esta organización de la ASI es importante, sino que además ya con este mundo global se vio en la necesidad de crear también un organismo de confederaciones latinoamericanas cooperativas que ha estado impulsando, regulando y dándole seguimiento a estas OCAPs, sobre todo en América Latina, porque también es importante mencionar que las OCAPs en América Latina sufrimos de un problema como muchas veces nos pasa y nos sigue pasando con las cuestiones de instituciones financieras, que es un tema acceder a la información que te permite hacer el análisis financiero. Y eso me va a dar pie a decir por qué proponemos basar esto en un trabajo, ¿no?, de F-Score, de un autor que ahorita les voy a mencionar, porque el tener la información financiera de las empresas es todo o nada. Todo, porque cuando tienes toda esa información puedes generar, ¿no?, una propuesta con un sistema de evaluación, y nada, porque cuando no se tiene o se tienen muy pocos datos, pues no puedes generar. La siguiente, por favor. Entonces, ahora voy a hablar del marco regulatorio de las OCAPs en México, porque les hablé en general de lo que ha sido el marco regulatorio, ¿no?, y cómo se ha venido desarrollando. Entonces, estas OCAPs deben de buscar tener una sostenibilidad financiera, pero recordemos que tienen un fin social. Sin embargo, pues, como tanto a corto o mediano plazo pueden mantener un equilibrio en su balance. Pero aquí el tema está en que como tiene un fin social, debe de buscar ahí tener un equilibrio mucho en la distribución de ingresos, margen de operación elevados, ingresos capitales y un capital contable base. Entonces, para cumplir con todos esos requisitos, la autoridad encargada de supervisar a las OCAPs en México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y esta institución en su sitio web publica diversa información financiera de estas OCAPs, ¿no? Que eso es bueno porque ya no estás con la, ¿cómo se llama? Con
que eso nos ayudó en cierta forma porque si no, no hubiéramos tenido cómo generar ni el modelo de evaluación de gestión financiera, ni la parte econométrica para sustentar si era o no más o menos, ¿cómo se dice? Probablemente, altamente probable en su eficiencia. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, entre la información de las OCAPs que publica la CNBV, en su sitio web se encuentra el balance general, el estado de resultados y algunas razones financieras, las cuales son relevantes para evaluar su desempeño. Entonces, dichas razones financieras junto con el nivel de capitalización NICAP y la información financiera es la que lo utiliza esta comisión para supervisar y diagnosticar financieramente a las OCAPs. Entonces, ¿qué ha pasado en México concretamente? Se decidió que la CNBV, ¿no?, sea quien publique información que se va a utilizar para que se tenga acceso a ella, pero además ellos puedan, ¿no?, hacer una evaluación. Y a su vez propusieron la implementación de un índice que se llama NICAP. Entonces resulta que con cuestiones, digamos que básicas como son los estados financieros, un índice llamado que mide el nivel de capitalización y las razones financieras, se puede hacer un diagnóstico de las OCAPs. Siguiente, por favor. Entonces, ahí están las razones financieras publicadas por la CNBV. No sé si ustedes las han visto, pero en finanzas, y me parece que en todos los cursos de tronco común de aquellos que están en economía, finanzas y carreras de negocio, bueno, hay un curso en algún momento de su vida que tienen que ver finanzas, de las razones financieras, porque sigue siendo uno de los pilares para hacer diagnóstico en empresas. Mucho se ha mencionado sobre su aplicabilidad de estas razones, ¿no? Porque de repente se empezaron a generar muchas versiones de estas que lo que realmente buscan es interpretar la información que está en el balance en el estado en otros que son que hoy por reglamento deben de publicar las empresas, pero la facilidad de comprenderlas, utilizarlas y hacer un diagnóstico con esto, yo creo es lo que ha llevado a que estas razones se sigan utilizando. Y esto lo menciono porque muchas veces se dice que es muy básico, pero a lo largo de los años que llevo también me ha tocado interactuar a veces con el IMEF, donde hay empresarios, y también tuve la oportunidad de trabajar en Puebla, donde también tenemos una comisión de empresarios. Y bueno, ellos nos decían, a mí de nada me sirve que me desarrolles un modelo financiero económico muy sofisticado si yo no lo sé leer. Entonces, la aplicabilidad de las razones financieras radica en que es información que tienen a la mano los financieros, que tienen a mano los empresarios y que tú puedes interpretar fácilmente y que puedes acceder a ella y transmitir en forma, por lo tanto, fácil. Entonces, por eso la CNBV, me imagino, recurrió también a las razones financieras. Utiliza uno que llama índice de morosidad, índice de cobertura, coeficiente de liquidez, el ROA, el ROE y el nivel de capitalización, ¿no? Entonces, ahí están anualizados, son los que utiliza el NICAP, que se había mencionado que fue un índice que generaron, que con él tiene que medir el nivel de capitalización y que si ustedes ven, ¿no? Esto de capital neto entre requerimiento total de capital por riesgo. Entonces, son básicamente las que utiliza ella para evaluar. Siguiente, por favor. Entonces, basándome en esto, dice el artículo 18, indica que la CNBV debe considerar el valor de los activos al momento de realizar la clasificación de las OCAPs autorizadas por operar. Se debe agregar que en este artículo también se menciona que las OCAPs pueden cambiar los criterios de clasificación, pero sin embargo debe tener en cuenta las capacidades técnicas y operativas de las OCAPs. Fíjense cómo aquí ya llegamos a que tenemos una reglamentación,
tenemos un organismo que además evalúa el valor de los activos, cómo lo hace, aplicando las razones financieras y el índice de capitalización. Pero dice que tiene el criterio para cambiar las clasificaciones de acuerdo a sus capacidades técnicas y operativas. Y por eso hace difícil a veces determinar si la sostenibilidad financiera de las OCAPs es la correcta o no. Porque al tomar en cuenta capacidades técnicas y operativas, pues bueno, tú podrías decir, esta la evalúo así, esta la evalúo acá, esta la evalúo así. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo por tratar de que se siga esta evaluación de las razones del índice y tratar de meterlas ahí, aunque sean muy diferentes por naturaleza, con el fin de homogeneizar criterios, porque si no, pues se vuelven muy heterogéneos y no tenemos cómo medirlos. Adelante, por favor. Entonces, el valor de los activos, ya que tiene ya su evaluación, pues las hace asignarles nivel 1, 2, 3, 4 y en base a que los eso, pues le asigna una cantidad. El nivel 1 es igual o menor a 10 millones de UDIs. Ahí están viendo el nivel 2 igual o menor que 50 millones de UDIs, pero mayor a 10 millones de UDIs. Nivel 3 mayor a 50 millones y menor a 250. Nivel 4 el valor de sus activos supera los 250 millones de UDIs. Entonces ahí lo que estamos viendo es, ¿cómo se llama? Cómo los ha clasificado en base a una cantidad concreta de lo que valen sus activos y bueno, es con lo que ha trabajado. Adelante, por favor. Entonces, también las 4 categorías de la CNR dividen a las OCAPs de los 4 niveles y las dividen con qué fin, con qué fin. Para determinar si esta institución cumple o no con los requerimientos mínimos del ICAP en cada categoría. Entonces, por un lado tengo lo que dije, el valor de los activos, ¿no? Que ya están definidos por una cantidad de 10 millones en UDIs, etcétera. Pero por otro lado tengo un índice que me va a medir el índice de capitalización. Ese índice es en porcentaje y dice, bueno, si tengo yo 150% de capitalización, estoy cumpliendo con el rendimiento requerido o mínimo. Entonces, si estoy en el 150 no tengo problema, el 100 sería el límite, si ya estoy en el 50, entre 100 y 50 había que no estoy cumpliendo y en el 50 pues definitivamente no cumplo, ¿no? Entonces, realmente ahí lo único que se hace es clasificar de acuerdo al índice y ¿con qué fin esto? Con el que cuando la CNBV ve que con este índice de capitalización hay un foco rojo, se acerca y dice, hay recomendaciones que te puedo hacer para que no caigas de nivel o por el contrario, mantengas tu nivel o lo puedas subir. Si estás en el 4, pues bueno, que es el máximo ya. Digo, perdón, en el 1 no me importaría. Pero esto está más asociado, ¿no? A ver si cumples o no cumples con este nivel de capitalización, de acuerdo a las categorías que tiene ello. ¿Con qué fin? Con el fin de dar recomendaciones. Adelante, por favor. Bueno, cabe mencionar que, ya que vimos cómo están en el marco regulatorio de las OCAPs y que es importante tener en mente cómo son evaluadas, voy a mencionar que existen algunos modelos y sistemas de gestión y análisis financieros propuestos usados en las cooperativas, entre ellas las OCAP, que es una parte, ¿no? Para medir pues, el desempeño financiero, ¿no? de estas cooperativas. Ahí menciono rápidamente el CAMELS, el CAMELS, el sistema de monitoreo PERLAS y el cuadro de mando COLAC. Cada uno de ellos son las abreviaciones de lo que significan, pero el CAMEL es Capital Asset Quality Management, Earning and Liquidity. El otro es una variación que es nada más le agrega algo de servicio de crecimiento con esa S. Y el sistema de monitoreo de PERLAS significa que evalúa
La P es la protección, la E la estructura financiera, la E de activos, la R de ingresos, la L de liquidez y la S de crecimiento, servicio de crecimiento. En cuanto al COLAC, pues mide la competitividad cooperativa, la operación y resultados, la liquidez y apalancamiento, administración y control, crecimiento y tecnología. A ver, estos también, digo, no quise entrar en el detalle de revisar cada uno de ellos, que también los tuvimos que estudiar, ¿no? Pero bueno, para yo poder determinar si la forma en que se está midiendo el desempeño de las OCAPs es adecuado o no, o proponer uno alterno, que creo yo funcionaría adecuadamente o mejor que los que existen, tuve que revisar cada uno de los sistemas que existen actualmente y que se han aplicado en otros países. Entonces, estudiamos cada uno de ellos y lo que observamos es que cada uno de ellos se basa pues, en razones financieras, ¿no? Destacando generalmente los rubros, basándose en aquellas razones donde se mide la liquidez, el rendimiento, etc. Entonces, se los menciono ahorita, no voy a entrar en detalle porque si no tendría que extenderme demasiado mucho, pero sí decir que son el antecedente para la propuesta que voy a hacer. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, dado que ya existen algunos modelos que en algún momento nos cuestionamos nosotros si medían adecuadamente o no este desempeño financiero, y revisando la literatura, vimos que hay un modelo que se llama LEFScore, propuesto por Piotrowski en 2000, y es una estrategia de análisis financiera que permite medir la fortaleza financiera de una institución. ¿De dónde saca la información? Pues de los estados financieros. Los estados financieros, ustedes los conocen, son el balance general, el estado de resultado, el estado de flujos efectivos, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, últimamente por las cuestiones contables, sabemos que las empresas, ¿no? Tienen que reportar cada uno de estos estados, siempre casi al final del año, y tienen que ser auditados. Entonces, para el diseño de esta herramienta, que se hizo ya hace algunos años, se analizaron varias instituciones del mercado de valores de los Estados Unidos entre 1976 a 1996 y utilizó lo que se llama F-Score para identificar aquellas instituciones que tuvieran la mayor fortaleza financiera. El F-Score es una escala que él plantea para decir, bueno, calculando con estas razones financieras, voy a asignar una escala y voy a decir cuál está mejor evaluada financieramente y cuál no. Adelante, por favor. Entonces, además, en este estudio, bueno, utilizó los resultados que obtuvo mediante su análisis como parte de una estrategia de inversión en los mercados de capital, con lo que comprobó que las instituciones que obtuvieron una calificación alta del F-Score también mostraron un comportamiento financiero más sólido en los mercados. Entonces, ahí yo lo que diría rápidamente para resumir, este es un paper que si quieren, a quien le interese me puede, ¿no?, contactar y decirlo. Yo hice otro artículo con basándome en este mismo autor, que se publicó en el Sevier, por cierto, y realmente las evaluaciones cuando regresó fue que iba a ser publicado simplemente porque utilizaba una metodología fácil de entender y fácil de aplicar. O sea, fue la razón por la que, ¿no? Y es la razón por la que me llamó la atención volver a utilizarlo, porque me parece que una parte importante en las finanzas es que aún falta mucha cultura financiera en todos los niveles y estratos sociales, y la única manera que tenemos para permear esta cultura financiera es con estudios que, pues, que sean fáciles de entender y fáciles de utilizar. Entonces, en este caso del estudio de Piotrowski, lo que sí hizo fue que, dada la solidez financiera que obtuvo con este score que le asigna a cada empresa, lo asoció a decir, bueno, si tú eres financiero, si tú eres fuerte en tu gestión financiera y eres bien evaluado, seguramente puede ser una empresa que puede invertir en mercado de capital o en la bolsa y vas a tener buenos resultados. Pero me parece que también está ahí muy ligado a quien financieramente es sólido, pues va a tener un buen capital y va a poder invertir.
Entonces, aquí vemos que el F-Score se centra en estudiar y analizar 3 indicadores, lo voy a mencionar, los cuales son considerados relevantes para las instituciones. La parte de rentabilidad es la primera, seguimos con la de apalancamiento, liquidez y fuentes de financiamiento, y finalmente de la eficiencia operativa. Si alguna vez han estudiado razones financieras, están clasificadas y asociadas, ¿no?, a actividades de rentabilidad, de apalancamiento, de eficiencia operativa, de endeudamiento, etc. Aquí en este estudio le importaban principalmente estas 3, ¿no? Y en esas 3 pueden estar varias razones financieras para hacer el análisis. Entonces, de este análisis basado en razones financieras, se obtienen 9 clasificaciones o señales, y estas le permiten determinar, ¿no?, establecer una escala y decir, pues, que si cumplen o no, con 0 o 1 en caso contrario. Siguiente, por favor. Entonces, ahí les traté de colocar, es que me costó un poco de trabajo las tablas, pero bueno. Esos son los nuevos indicadores, ¿no?, para la escala de Piotrowski para las OCAPs. Entonces, ¿él qué hizo? Pues bueno, se basó en, insisto, en las razones financieras. Y se ven, por ejemplo, la de ROA, utilidad antes de neta de partidas extraordinarias del ejercicio anterior a la formación de cartera escalada por activos totales al inicio del año T. Entonces, ¿cómo se obtiene el indicador? Pues con un quebradito que dice ingresos netos entre activos totales. Y 1 si es positivo, 0 si es negativo. Entonces, ya que se mete una ecuación, no quise meterme a la parte matemática, solo quiero mencionarlo, ¿no?, para hacer la binaria, y si es positivo, pues te da 1, y si es 0, pues es negativo. Entonces, ese es otro análisis que se hace, pero básicamente estas razones son las que utiliza, y de ahí trata de desglosar un poquito cómo las va utilizando. Entonces, siguiente, por favor. Estas son 4, acá pues ya menciona la liquidez, ¿no?, el leverage, el equity. Siguiente. Y el margen, el índice de rotación de activos, ¿no? Y bueno, son principalmente los que él utiliza. Y claro, le va a ir dando, una vez que tenga esta clasificación, la interpretación para decir si es viable o no financieramente una empresa. Siguiente. Entonces, aquí se las menciono a grandes rasgos, pero si quieren con gusto les comparto el artículo para que tengan antes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues proponemos que con base en este sistema vamos a generar igual una escala, ¿no? Esta escala nos va a permitir decir qué tan eficientes son en su administración del sistema financiero, y entonces saber si esta gestión o sistema de gestión financiera está siendo efectivo. ¿Por qué nos importa saber si las OCAPs tienen un sistema de gestión financiera? Pues porque es lo que le va a dar la solidez para seguir, pues para continuar en el mercado ofreciendo los servicios que tiene, cumplir con su fin social y que lo haga de forma estable, ¿no? Porque vamos ahorita a mencionar que a lo largo de la historia se ha visto que también se generan en buenas intenciones las OCAP, pero pues pueden desaparecer, ¿no?, por no cumplir con esto. Entonces, ¿y eso a qué lleva? Si tenemos ya un sistema que permite emitir recomendaciones, entonces, pues estas recomendaciones van a ser más efectivas cuando veamos que este sistema de gestión financiera no está siendo el adecuado, y entonces podemos recomendar hacer efectivas las recomendaciones para que sigan siendo eficientes. Entonces, nosotros proponemos y consultamos y utilizamos información para desarrollar un sistema de gestión financiera y hacer una evaluación. Nos basamos en los modelos de balance social y balance social cooperativo, como el balance social cooperativo integral. Para ello revisamos las leyes que regulan, como la LRASCAP y la LGSC, que es el marco regulatorio, las herramientas que utiliza la CNBV para supervisarla. O sea, tuvimos también que ver, básicamente, se me olvidó decirlo, pero lo hicimos para el caso de México, que es lo que nos interesa. Entonces, por eso tuvimos que ver
cómo estaba la regulación mexicana y bueno, y no olvidar que partimos de principios y valores cooperativos. Entonces, nos estamos basando en un sistema que ya había sido utilizado de gestión y control financiero como el F-Score de Piotrowski y entonces así generar un nuevo sistema de gestión financiera que permita evaluar cómo se está desempeñando estas empresas, bueno, no empresas, estas SOCAPs o cooperativas. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos entonces, como les decía yo, para generar este sistema de gestión financiera? Bueno, revisión de los sistemas de gestión y control financiero, que fue los que les mencioné anteriormente, que es el CAMEL, el CAMELS, el PERLAS, el COLAC, ¿no? Decidir que por su practicidad y aplicabilidad se seleccionara el F-Score de Piotrowski, ¿no? ¿Para qué? Para que fuera acorde con las herramientas, modelos y técnicas financieras que utiliza la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ver cómo se incluía esta parte social, que eso se llama el análisis de modelos de balance social y de balance social cooperativo. Recurrir a los principios y valores cooperativos y se seleccionan el NICAP y las variables financieras para estudiar la dimensión social de la SOCAP. Ahorita, esa misma tabla que les mencioné con 9 razones financieras que utiliza Piotrowski, bueno, la ampliamos a 11. ¿Por qué la ampliamos a 11? Porque creemos que estas otras van a medir el impacto social. Por eso aquí se llama, también tuvimos que estudiar ahí esta parte de, como les decía, de la parte económica y el impacto social para poder decidir qué razones podrían medir eso, dado que es muy importante en la SOCAP. Para esto generamos una adaptación del F-Score, es decir, de 9 razones vamos a utilizar 11 y generamos un instrumento que, ¿no?, conforma el sistema de la gestión financiera. Adelante, por favor. Entonces, ahí, para resumir, esto es, digo, todo está redactado, ¿no?, en capítulos y en un artículo que en breve yo creo saldrá, pero es importante mencionar que también se agrega el NICAP al área de apalancamiento, liquidez y fuentes de fondos, se adaptaron los indicadores, insisto, y se incorpora el área social y sus indicadores. ¿Para qué? Para que generar un sistema de gestión financiera que me permita generar una evaluación de las SOCAPs. Adelante, por favor. Entonces, nada más reforzar, ¿no? Así con lo que estaba ahí en esos esquemitas, es que el sistema de gestión financiero propuesto para las SOCAPs mexicanas fortalece el análisis que se realizaría con la simple adaptación del F-Score de Piotrowski, ya que contempla los indicadores propuestos por la CNBV 2021 y el área de la dimensión social de las SOCAPs, con lo cual se robustece la evaluación de la fortaleza financiera de estas instituciones sin descuidar su fin social. Aquí lo que trato es de resumir lo que hicimos, ¿no? ¿Con qué fin? Con alcanzar un sistema que nos permita la evaluación de la fortaleza financiera en las SOCAPs, pero además incluir su fin social. Adelante. Entonces, como ya lo dije, se adapta el F-Score Piotrowski, del cual se obtendrá un puntaje. Con este se permitirá decir cuál es la situación financiera de los SOCAPs a los socios que la integran. Y que se busca una mejor gestión financiera. Además, volvemos a lo mismo, permite reforzar esta parte de monitorear y clasificar a las diferentes SOCAPs de acuerdo con su nivel de fortaleza financiera. La que sigue, por favor. Entonces, pues ahí ya está nuestra tablita nuevamente, ¿no? Mencionando que el indicador adaptado a la SOCAP, ¿no? Que varios de ellos son iguales. Entonces, por ejemplo, tengo ahí el ROA, que es el resultado neto de 12 meses entre los activos totales promedio de 12 meses, ¿no? Entonces, si me voy más abajo, está el índice de liquidez, ¿no? Que tengo el activo corriente entre el pasivo corriente,
que compara el resultado de índice de liquidez actual con el anterior. Siguiente. Entonces, esos son muy similares a los primeros 9. Realmente quiero que tomemos atención en los últimos 3. Ahí dice variable añadida en los últimos 3 y bueno, por supuesto que está el NICAP, que es el nivel de capitalización, que ya mencionamos que es un índice que menciona, que utiliza la CNBV, capital neto entre requerimiento total de capital por riesgo. La otra variable añadida son el cambio, los deltas significan cambios, ¿no? En socio número de socios totales. Entonces, ¿cómo cambia esta variable? Y la cartera de crédito vigente, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia con el otro modelo de ser 9, ahora son 11 y son estas 3 últimas en las que vamos a poner énfasis, ¿no? Porque creemos que estos, sobre todo el número de socios y la carta de crédito vigente, ¿no? Nos logra medir el impacto social que tiene. Adelante, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, se puede apreciar que en la tabla anterior el sistema de análisis financiero fue adaptado, porque vamos a tratar de utilizarlo para las OCAPs mexicanas. Se le añadieron 3 variables y finalmente tenemos que este sistema va a estar conformado por 11 indicadores. Y por lo tanto, vamos a tener un análisis adaptado a las OCAPs que dará una clasificación que estará entre 0 y 11 a la OCAP que está siendo evaluada. Siguiente, por favor. Aquí ya, pues, creo que lo vimos en ¿cómo se llama? En el cuadrito, que fue el cambio en los socios y en la cartera, pero además de incluir el índice, que la verdad el índice pues lo marca la CNBV. Lo que nada más mencioné es que estos indicadores que se analizan en esta área fueron seleccionados porque permiten evaluar la cantidad de personas a las cuales atienden las OCAPs y el monto de los créditos con los que estas instituciones apoyan a sus socios para su desarrollo. Entonces, asimismo, estos indicadores fueron seleccionados porque reflejan los servicios financieros que se ofrecen a un grupo de la población que no es atendido por la banca tradicional, lo que es el principal fin de la OCAP. Fíjense que esto es bien importante y creo que aquí cabe destacar por qué esta necesidad de retomar a las OCAPs y determinar ¿cómo se llama? Un nuevo sistema que permitiera evaluar, ¿no?, su desempeño financiero, porque las OCAPs han nacido como una necesidad que atiende a cierto grupo que no le gusta ir a otros intermediarios financieros, pero que sí lo utiliza con esta figura de SOCAF o caja de ahorro. De ahí radica su importancia y que creemos que si se da más difusión y queda más claro cómo funciona, cómo es evaluada, puede dar lugar a que estas crezcan más y atiendan más a este sector que por alguna razón no se quiera acercar a la banca tradicional, pero sí se acerca a esta figura llamada cooperativa o sociedad de préstamo y ahorro. Adelante. Entonces, hicimos un estudio con las SOCAPs mexicanas, ¿no? Ahí utilizamos las que existían del 2014 al 2020. ¿Por qué? Porque fue donde encontramos más número. Si ustedes se fijan, esto de la legislación, de cómo están siendo evaluados y todo, pues es reciente y en México también. Entonces, la verdad, por la cuestión de datos decidimos no hacer este ejercicio con las OCAPs del 2014 al 2020. Y bueno, las evaluamos, está todo el estudio hecho, ¿no?, de cómo se hizo, de dónde bajamos la información, etcétera, en los anexos. Pero lo que yo quiero que vean es que las clasificamos del 1 al 11, ¿no?, siendo la 11 la mejor calificación. ¿Qué quiere decir mejor calificación? Que está llevando una gestión financiera pues adecuada.
Y fíjense cómo estamos viendo que en el 2014, o sea, en clasificación 6, encontramos que 32, o sea, la mayoría de ellas cayeron en la clasificación de 6, digámoslo así, que si lo nombramos, digamos que está por arriba de la media, ¿no? El 32. En el 2015, pues es un número similar a 34. En el 2016, 33, probablemente salió una o alguna bajó de nivel, ¿no? De ahí nos vemos que, bueno, y nivel 6, hay dos en nivel 6 y 7, perdón, hay 33 en el nivel 6 y 33 en el nivel 7 en el 2016. Para el 2017, ¿no? 38 en el nivel 7. En el 2018 ya aumentamos a 46, sin embargo, algo pasa que en el 2019 nos vamos a 41 y además están clasificadas 41 en el nivel 6 y 7. Y finalmente en el 2020 tenemos 42. Entonces, se ve que este mercado primero estuvo como que estas OCAPs, digamos, estos servicios que ofrecían estaban, pues, digo, no son pocas en comparación con otros intermediarios, pero ha sido constante y de repente empiezan a crecer, pero bueno, se ve que ahora con el establecimiento de un marco y de ciertos lineamientos, pues bueno, se mantienen más o menos constantes. Adelante. Entonces, una vez que ya vimos, ¿no? Que no fue nada fácil, pero que logramos establecer las 11 razones que íbamos a utilizar para medir y clasificar a estas OCAPs por año, decidimos examinar la gestión financiera que se ha propuesto para ver si cumple o no con la fortaleza financiera de las OCAPs, del grupo que conservó la autorización para operar y del grupo de las OCAPs que perdieron dicha autorización durante el periodo comprendido del 2014 al año 2020. Y a continuación se muestra la siguiente figura. Entonces, cabe mencionar que sí se ve que si no cumples, pues sales del mercado y si cumples, pues puedes seguir operando. Entonces, adelante. Ahí tratamos de sacar un promedio, ya que teníamos la clasificación, de decirle, bueno, tú alcanzaste la clasificación de 1, de 2, de 3, de 7, de 8, de 9 o 10, sacamos un promedio y vimos, ¿no? Más o menos cómo se estaban en promedio comportando estas evaluaciones en cada uno de los OCAPs, si están por arriba de la media o no. Entonces, pues, ahí se ven en los gráficos, ¿no? Como varias de ellas están por arriba y aquellas que no, pues cuando se saca el promedio, permiten que sigan siendo clasificadas en nivel 6 o 7. Adelante. Entonces, en la figura anterior se puede observar que en la mayoría de los indicadores del sistema de gestión, las OCAPs mexicanas que mantuvieron su autorización para operar tienen calificaciones promedio más altas que aquellas que no pudieron conservar dicha autorización, lo que explica el por qué el grupo de OCAPs que mantuvieron su autorización se han mantenido en comparación con el grupo de las OCAPs que perdieron dicha autorización. O sea, recuerden que pueden estar en un límite, que si no mal recuerdo era el 100, pero que si no atiendes las medidas y caes, ¿no? En 100%, caes de ese 100%, pues sales del mercado. Y lo que se ve aquí es que en promedio sí buscan que esos indicadores se mantengan, es decir, que tengan un buen desempeño y entonces pues se han mantenido pues operando, ¿no? Entonces parecería que de alguna manera la regulación está siendo eficiente. No hemos llegado a tener estas evaluaciones perfectas, pero se entiende también porque, pues bueno, hay un proceso de aprendizaje, un proceso de regulación también que se va haciendo adaptado y un público que cada vez, en teoría, se cree va siendo mayor. Adelante. Entonces, los resultados que se obtuvieron anteriormente indican que las 4 áreas del análisis del sistema de gestión financiero, que es rentabilidad, apalancamiento, liquidez, fuentes de fondos, liquidez y eficiencia operativa, y ahora incluida la dimensión social, son relevantes al momento de determinar la fortaleza financiera del grupo de las OCAPs, que mantuvieron su autorización para operar y adicionalmente para detectar las diferentes áreas de oportunidad autorizadas para operar en México. Entonces,
Lo que estamos diciendo es que al darles una clasificación, esa clasificación nos va a permitir decir, bueno, ¿sabes qué? Esta empresa tiene el nivel 4, conforme a tus recomendaciones, dile dónde trabajar, las OCAPs lo van a hacer y entonces se van a poder mantener, ¿no? Operando. Siguiente. Entonces, para comprobar la efectividad de la evaluación financiera que se ha realizado a las 161 SOCAPs mexicanas, las cuales han sido objeto de estudio mediante el sistema de gestión financiera, a continuación ahora se expondrá una metodología, la cual se fundamenta en los modelos Logit sobre la calificación obtenida por las OCAPs, para lo cual se usará el procedimiento descrito en Gujarati 2009 y se empleará el software Reviews. Cabe resaltar que el modelo Yoldi se aplicará al sistema de gestión financiera para los años 2018, 19 y 20. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos varias cosas porque ahorita ya les estoy mostrando los resultados, pero una vez que ya adaptamos el sistema y tuvimos los 11 indicadores para decir cuál está mejor evaluado o no, donde antes es el máximo, la máxima evaluación y 0 la peor. Bueno, ahora nos interesaba decir, bueno, será, porque así lo piden sobre todo los journals, ¿no? Y es una forma de constatar que lo que estás haciendo está bien, porque uno siempre cree que lo que propone está muy bien. Decidimos utilizar estos modelos de Logit para ver cuál es la probabilidad de que la clasificación esté relacionada directamente con esta calificación alta. Entonces, lo menciono rápidamente, tampoco podríamos poner la ecuación, me cuál la variable depende de todo, pero bueno, ya son más cuestiones de cálculos que se ponen siempre en anexos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya nada más tomamos los años 18, 19 y 20, que son los más recientes, ¿no? Que son siempre los que importan, los más actualizados. Ya digamos que una vez que clasificamos a todas las empresas, vimos un poco el panorama de la clasificación de varios años, ¿no? Que si era eficiente o no, ya nada más tomamos los últimos 3 porque queríamos ver si era, si funcionaba o no, asociándolo a una probabilidad. Entonces, a través de la aplicación del modelo Yoldi se medirá la probabilidad de que una SOCAP que haya obtenido una calificación determinada en el sistema de gestión financiero que se ha propuesto, es decir, 10, 11, 8, se encuentre por encima o por abajo de la media del resultado neto que haya obtenido dicha institución. Se optó por el resultado neto de las OCAP para medir la fortaleza financiera de las OCAPs de México. Previo a evaluarlos con el modelo Logit y sacamos medias, varianza, desviación estándar y todo, hicimos otro pequeño estudio, ¿no? Para ubicarlo con respecto a las utilidades netas y ver cuáles estaban por arriba del promedio o por abajo del promedio. En este momento no lo incorporé porque ya la verdad lo mandamos un anexo que fue un poco más para darnos ideas si íbamos bien o no, porque se me hace que aquí radica la importancia. Entonces, solo lo menciono, pero por eso hablo de una media para saber si están por arriba de la media o por abajo de la media. Siguiente, por favor. Entonces, el resultado esperado es que aquellas OCAPs con calificaciones altas en esta gestión financiera tengan mayor probabilidad de que se encuentren por encima de la mediana del resultado neto, es decir, que tengan mayor fortaleza financiera. Y asimismo, aquellas OCAPs que tengan calificaciones bajas en el sistema de gestión financiera tengan mayor probabilidad de que se encuentren por debajo de la media del resultado neto, lo que implicará que tuvieran una menor fortaleza financiera. Siguiente, por favor. Entonces, ya aquí realmente me fui concretamente a los datos, ¿no? Para ver qué hicimos. Y ahí vimos, y digo, en la tablita lo que estoy mencionando es, bueno, dado que obtuve la clasificación, en la clasificación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de la que la SOCAP obtenga un resultado neto positivo? Y si se fijan, a mayor, digamos, la 9 tiene una probabilidad del 99.97. Entonces, eso fue para el 2018. Y eso que hicimos lo replicamos. Siguiente, por favor. Bueno, sacamos una gráfica, ¿no? Diciendo, bueno, si obtengo el nivel 2, si obtengo 3, ¿cuál es la probabilidad?
de que esté por arriba de la media con un resultado neto positivo, ¿ok? Entonces, cuando tengo una calificación de 9, pues obtengo una probabilidad de obtener un resultado neto positivo del 99.97. Siguiente. Lo mismo se hizo para el año 2019, ¿no? Igual clasificándolas, sacando sus probabilidades. Siguiente. Hicimos el gráfico para asociar a cada una de las calificaciones su probabilidad. Siguiente. Y lo mismo hicimos para el 2020, ¿no? Entonces, siguiente. Igual su gráfica, ¿no? Y bueno, lo que obtuvimos es que con ese modelito que aplicamos nos está diciendo que la probabilidad de que estén por arriba de la media, ¿no? Y de tener un resultado, ¿a qué me refiero con resultado positivo? Un resultado positivo neto por arriba de la media es que tengo una buena calificación, pero estoy también, no quiero llamar utilidades o ganancias, pero también estoy en una buena gestión financiera. Siguiente. Entonces, en cada una de las figuras se observa que para el año 2018, 19 y 20, conforme se va incrementando la calificación que obtiene la SOCAP en el sistema de gestión financiera, aumenta la probabilidad de que dicha institución tenga un resultado neto positivo. La relación es consistente con la calificación que obtiene una SOCAP en el sistema de gestión financiero, debido a que dicha calificación refleja la fortaleza financiera de la SOCAP, además de que es de esperarse que a mayor puntaje, mayor será su fortaleza financiera. Siguiente. Bueno, he tratado de resumir lo que hicimos y lo que seguimos trabajando, porque como les comento, esto va a ser un libro, ¿no? Entonces estamos ahorita en correcciones del primer borrador, pero a grandes rasgos les diré que se revisaron los diferentes modelos y sistemas de gestión financiera que son aplicables a las cooperativas y a las OCAPs, como son el método CAME, el sistema de monitoreo PERLAS, el cuadro de mando financiero COLAC y la técnica de análisis financiero FESCO de Petros y la técnica de análisis NICAP. Para generar un sistema de gestión financiera que se aplica a las OCAPs en México, bajo el marco legal regulatorio actual y con la capacidad de poder ser utilizado para determinar el correcto funcionamiento financiero de estas cooperativas. Siguiente. Entonces, el sistema de gestión financiero que se ha propuesto tiene ventajas frente al indicador NICAP que presenta la Comisión Nacional Bancaria de Valores, debido a que mediante su utilización es posible detectar aquellas OCAPs que han tenido resultados netos negativos, es decir, pérdidas, con lo cual se pueden instrumentar acciones para evitar que una OCAP siga sufriendo pérdidas y suspenda sus operaciones, lo que afectaría a los socios que la integran. Siguiente. Pues bueno, ahí está la bibliografía, que bueno, son las slides que siguen, y podemos regresar al anterior, por favor. Con esto les diría yo, concluiría, ¿no? Y decirles que lo que realmente se buscó en el trabajo es tratar de medir el desempeño financiero con este modelo, ¿no? Ajustado a una escala, y que además lo corroboramos con la probabilidad de que estos resultados o ganancias de que está siendo eficiente la evaluación financiera estuviera asociada a una probabilidad alta, con el fin de que el monitoreo sea en forma adecuada para que aquellas empresas que tengan focos rojos sean asesoradas, o aquellas que quieran subir de nivel sepan dónde están los focos rojos que tienen que atender y seguir trabajando. Bueno, pues por mi parte sería todo. Si quieren, damos paso a la sesión de preguntas, si las hay, o comentarios o peticiones. Muchas gracias, doctora Claudia. Antes de pasar a las preguntas, les voy a dar unas pequeñas indicaciones para quienes nos acompañan aquí en Zoom. En la parte de abajo de la pantalla, ustedes tienen una carita feliz que dice reacciones para que puedan levantar la mano y podamos llevar un orden. Asimismo, para quienes nos acompañan en Facebook, si tienen alguna pregunta o algún comentario, la pueden escribir para que nosotros la leamos de este lado y pueda ser respondida. Ya tenemos algunas preguntas, pero mientras se animan a hacernos más,
me gustaría invitarles a nuestra conferencia de la siguiente semana titulada Productividad, Innovación y Competitividad, que será impartida por el doctor Erioscar Landa Díaz. Ahora sí, empecemos con las preguntas. La primera que nos hace llegar Jacobo desde Facebook. Cuando el NICAP es muy elevado, mayor de 150%, se tiene un efecto negativo en los beneficios que puedan recibir los socios, recursos disponibles para crédito. ¿Qué motiva a las instituciones para mantener grandes niveles de capitalización? Lo que pasa es que ¿qué motiva mantener grandes niveles de capitalización? Perdón, es que hay que verlo desde el punto de vista que son instituciones que no son las clásicas como son los bancos. Entonces, yo te diría que es un sistema muy, muy rudimentario, pero que realmente se está, bajo la normativa actual, lo que está buscando es, pues, asegurar que van a funcionar si este nivel de capitalización alto existe. O sea, principalmente es eso. O sea, no te diría que sí es una motivación, es más una cuestión regulatoria, porque como todavía no está muy bien definido el modelo de cómo trabaja y cómo se hace la normativa, la cuestión aquí es asegurar ese nivel alto para poder hacer frente a los riesgos o a las cuestiones imprevistas que se tengan. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando una SOCAP no tiene una evaluación favorable? ¿Qué deben hacer los socios? Mira, cuando no tienen la evaluación favorable, lo que se busca es que atiendan las recomendaciones. O sea, así está hecho el sistema para que no se pierdan. A ver, ¿qué hay que tener en mente? Pues dirías, yo sé que mucha gente diría a lo mejor, y yo mismo así lo pensaba, pues si no cumple, que se vaya. Hoy en día, como lo mencioné, esta figura, esta cooperativa, nace porque atiende un sector muy particular que no se quiere acercar a otras instituciones. Pero el surgimiento de estas instituciones nos lleva... Ay, espérenme, ¿qué nos preguntó? Espérame, déjame regresar a la pregunta, perdón. ¿Quiere que se la repita? Sí, por favor. ¿Qué pasa cuando una SOCAP no tiene una evaluación favorable? ¿Qué tienen que hacer los socios? Sí, ya ahora sí. Entonces les decía yo que como nace para atender un mercado muy particular, y no es el que ya está, digamos, el común del intermediario financiero, decir, bueno, si no cumple que se vaya o si cumple que se quede, finalmente el que no clasifique o que perdamos una SOCAP es tiempo perdido. Entonces, la clasificación es muy importante porque eso seguramente en el largo plazo va a llevar a conformar otro intermediario financiero que va a cubrir otras necesidades, ¿no? Y que cuando se consolide tenga toda la reglamentación que debe, atienda a un sector muy particular que se va a ver beneficiado. ¿De qué se va a ver beneficiado? Pues de los servicios financieros que necesita. Entonces, realmente estar ahí como un sistema de monitoreo para decir, si no, estás en la rayita, por favor, haz estas recomendaciones. Los socios, acuérdate que aquí también mencioné que muchos son aportaciones en especies llamadas capital de su parte, es decir, son ellos quienes están poniendo el capital en un principio en una institución que pues todavía se la están jugando igual que cualquiera, pero todavía no es un ente financiero que, dada su naturaleza, quien le está apostando a ellos sepa, o sea, los socios, que sí o sí le va a dar utilidades y le va a dar ganancias. Entonces, el incentivo que hay para estos socios de cumplir con estas reglas es que pues le están apostando un nuevo negocio que seguramente en un futuro se consolidará y será para
para un sector muy particular. A ver, hay algo bien importante también mencionar. Nosotros somos personas generalmente, y lo digo porque he estado también en otras universidades fuera de la ciudad, que estamos en la ciudad y a veces se nos hace tan común el acceso a estos intermediarios financieros, a cumplir con los requisitos, a los cajeros, a muchas otras cosas. Pero recuerden que vivimos en un país con una población, ¿no? Que ahí es cuando entra la parte social, que es que tiene unos ingresos muy diferenciados y que viven en poblaciones muy diferentes a las de nosotras. Ya no solo estoy hablando de los estados, ¿no? Vamos a migrar y estamos migrando ya a un sistema digitalizado, ¿no? Para esta banca, para estas cuestiones financieras, cuando hay lugares donde no hay internet, cuando hay gente que sigue sin acceder, ¿no? A pues creo que un teléfono sí, pero si no tiene el teléfono en internet, no puede hacer transacciones financieras. Entonces, esta desigualdad, ¿no? En el acceso a estas instituciones financieras hace que este nicho de oportunidad de las cooperativas se genere como una oportunidad para llegar a esa, con características muy particulares, que hace que gente o socios arriesguen su dinero y que traten de conservarlo, porque pues a nadie le gusta invertir y perder. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta más. ¿Sí? Cintia nos escribe, retomando su respuesta anterior sobre que no es una institución bancaria, ¿cuáles son las similitudes o diferencias entre las OCAPs y las instituciones financieras no bancarias? ¿Quién me pregunta? ¿Leslie? Cintia. Ah, Cintia. Híjole, Cintia, pues tendría yo que darte todas las características de las OCAPs, ¿no? O sea, que sí me parece que un poquito tiene que ver con esa tabla donde clasificamos qué actividades pueden hacer la de nivel 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero, y la de los bancos, y tendríamos que buscar en los bancos, pues sus actividades. Pero, por ejemplo, te podría dar un ejemplo muy claro. Si tú te fijas, en las OCAPs no mencionamos, si no me recuerdo, que puedas invertir en bolsa, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sí pueden hacer las cuestiones. Una diferencia muy notable, digo, tendría que sentarme y ver y decir, bueno, estas son las características de las OCAPs, estas son las actividades del banco. Pero una cosa que sí te puedo decir es que las OCAPs, por su naturaleza ahorita, no están metidas en muchas cuestiones de ¿cómo se llama? Especulativas, ¿no? ¿A qué me refiero por especulativas? Pues no invierten en derivados, no invierten. Acuérdate que, por ejemplo, los bancos tienen un capital, tienen dinero, lo voy a llamar así, y su función es hacer que ese dinero se haga más, ¿no? Entonces, ellos sí tienen las opciones de invertir en portafolios, en acciones, en cuestiones especulativas. Y eso hace, pues, otra diferencia. ¿Qué te diría otra cosa que hacen los bancos? Hoy en día tienen un mercado global, ¿no? No sabemos, no creo que ahorita decirte que una SOCAP tenga ese mercado, acceso a esas transacciones globales. Entonces, yo te diría básicamente que dos diferencias grandes entre estas OCAPs y los bancos, si son, por ejemplo, actividades especulativas, ¿no? Esa es una. Y pues tener acceso a mercados internacionales. Pero para darte el detalle, pues sí tendría que ser, ¿no? Meternos a ver todos los servicios que tienen una y otra. Lizeth pregunta, ¿de qué manera se puede saber si el dinero ahorrado, invertido, está seguro en una SOCAP? Ah, bueno, acuérdate que también mencioné que junto con esta reglamentación, porque ya creo que también lo mencioné, sí hubo casos en que pues los socios se robaron el dinero o desaparecieron, todo. Y eso fue resultado de no haber un marco legal sólido. Pero hoy en día hay un fideicomiso, que les decía yo que era similar al del IPAB, que ese es el organismo que respalda que por cada peso que ahorres o que prestes, va a estar atrás él para que entrar en caso de que exista una situación de este tipo. Esa sería la respuesta. Néstor pregunta, qué interesante ponencia. Definitivamente falta la difusión clara de la cultura financiera.
¿Cuáles textos o fuentes son muy recomendables para fortalecer nuestra cultura financiera base? Las fuentes no podrían ser las mismas que las de hace una década, ¿o sí? Ay, mira, ¿qué te diría yo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo diría dos cosas. Una, la cultura financiera es muy básica, muy básica, o sea, no, esto va unado al nivel de educación, desafortunadamente. Entonces, lo que ha pasado con las finanzas es que se han vuelto muy sofisticadas y como se han vuelto muy sofisticadas, de repente el común denominador no lo entiende. Pero sí te entiendo en el sentido de que dices, pueden ser las mismas o no. Yo creo que hay que empezar, valga la redundancia, desde el principio. O sea, de verdad, hay gente que no sabe qué es una tasa de interés, no sabe qué es un rendimiento, no sabe qué es invertir. Entonces, sí hay un gran compromiso por parte de nosotros de que esa cultura financiera permee en todos lados, porque en el momento que tú sabes lo básico, puedes adquirir más cuestiones financieras, más cultura financiera sofisticada. Lo que ha cambiado es la forma en que se está operando, porque hay nuevas herramientas electrónicas. Pero yo lo que te diría es que tenemos que regresarnos a lo básico, a decirle a la gente, tú puedes entrar e invertir, tú puedes acceder a un CETE, pero sí va unado con la cultura y yo te lo diría, incluso cuando nosotros les damos clases a ustedes también les cuesta mucho, ¿no? Entonces, yo te diría que tenemos que partir de lo básico y además apoyarnos en las nuevas herramientas para que con esta cuestión que hay videos, ahora que hay internet, que hay la banca ¿cómo se llama? En tu teléfono, en tu laptop, etcétera, se te facilita más y sobre todo le pierdas el miedo. O sea, la gente, ustedes están jóvenes, para ustedes es muy común, pero la gente grande, que aunque no lo crean va a ser un problema ahorita, bueno, no va a ser un problema, pero eso es una variable interesante porque nos estamos volviendo viejos aquí en México. La mayoría de la población va a ser vieja dentro de pronto. Entonces, esa gente no se quiere acercar, no se quiere familiarizar con los nuevos sistemas para hacer transacciones, pero además de eso, de verdad, insisto, hay muchos lugares, muchas comunidades, mucha población que no tiene acceso ni idea de lo que es un, un, un servicio financiero. Entonces, sí todavía hay que picar mucha piedra, hay que difundir lo básico, ¿no? Y pues seguir permeando, pero insisto, va de la mano con educación y bueno, es una variable en la que desafortunadamente las autoridades cada vez invierten menos y esto siempre nos va a pegar. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún otro comentario? Les recuerdo la invitación a acompañarnos a la conferencia del próximo miércoles titulada Productividad, Innovación y Competitividad, que será impartida por el doctor Erioscar Landa Díaz. Pues, adelante, por favor, veo una mano levantada. Es el maestro Gerardo, a ver, dice aquí. Hola. No lo escuchamos. Vemos que tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. No. No lo escucho. No se escucha. Quizá tenga algún problema de conexión y por eso no lo podamos escuchar. Ok. No lo escuchamos, maestro Gerardo. ¿Qué hacemos? Hola, hola. Lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿No? No te, no, creo que no. No se puede conectar. Bueno, si quieren, mientras vemos si el maestro puede hacernos llegar su pregunta, yo me quedo con la promesa de que si me hacen llegar los dos, aquí veo 8, vi 8 aquí chateando, decía.
Si me hacen llegar los nombres, a lo mejor en algún momento, ya que este libro, les podemos regalar un libro. Entonces ahí se lo encargo Guadalupe, si me hace llegar la lista, ¿no? Porque parte de la función que nos llevó a hacer este libro es que vamos a iniciar una, digamos así, una gira por empresas y universidades, sobre todo en el estado de Querétaro y para allá, con el fin de dar a conocer lo que es una SOCAP, ¿no? Dar conferencias. Y precisamente lo que queremos hacer con este tipo de temas es que sean de fácil comprensión, pero que además te puedas familiarizar con ellos. Entonces, si puedo yo regalarles unos libros que seguramente me darán unos ejemplares, se los hago llegar en cuanto esté listo el libro. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario del maestro Gerardo que dice, no sabe qué pasa con el micrófono, tiene algunos problemas técnicos. Ajá. Entonces, bueno, si nos quisiera escribir su comentario por el chat para... quiero felicitar y agradecer su participación. No, pues, gracias por la invitación. La verdad es la primera vez que me invitan desde que salí de la UAM. Estoy muy contenta. Espero les haya gustado. Me parece que es un tema interesante, ¿no? Del cual podemos aprender mucho y que ustedes en la medida que lo conozcan también van a ayudar a difundir qué es una SOCAP y a lo mejor, ¿por qué no? Decirle a alguien, acércate, utiliza este nuevo, ¿cómo se llama? Intermediario financiero que se está generando y que puede ayudarte a veces, ¿no? A obtener un préstamo, a ir invirtiendo para ir ahorrando para generar algún dinerito extra, etcétera, y fomentar la cultura financiera, ¿no? Pues bueno, a nombre del maestro Gerardo, que quisiera hacerlo con su propia voz, pero ya vimos que la computadora está en su contra, queremos agradecerle por su participación, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos contar con su presencia en futuros ciclos y quizá ya sea aquí en la UAM personalmente. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo, Guadalupe, y un abrazo, Gerardo, y a tus órdenes. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos nuevamente, en especial a la doctora Claudia que se ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde.